Vamos a leer Hechos 16, es el inicio del segundo viaje misionero de Pablo, que incluye el llamado de Timoteo, la entrada en Europa, la fundación de la iglesia de Filipo, la liberación milagrosa de Pablo, y el tema que unifica este día va a ser el tema de la fe que se transmite en la propia familia. Invoquemos el Espíritu Santo. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Proclamamos Hechos 16. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe, y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así las iglesias se consolidaban en fe y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Tróade. Durante la noche Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. Y allí fuimos a Filipo, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Un día, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha poseída de un espíritu de adivinación, que daba mucha ganancia a sus patrones, adivinando la suerte. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: esos hombres son los servidores del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó y dándose vuelta dijo al Espíritu: yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. Y en ese mismo momento el Espíritu salió de ella. Pero sus patrones, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas, los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, y llevándolo delante de los magistrados dijeron: esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar. La multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con intención de matarse.
creyendo que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún mal, estamos todos aquí. El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron: Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Cuando amaneció, los magistrados enviaron a los inspectores para que dijeran al carcelero: Deja en libertad a esos hombres. El carcelero comunicó entonces a Pablo: Los magistrados me mandan decir que los deje en libertad, por lo tanto, salgan y vayan en paz. Pero Pablo respondió a los inspectores: Ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos, y nos pusieron en la cárcel, y ahora nos quieren hacer salir a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Los inspectores repitieron estas palabras a los magistrados. Estos, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a tratar amigablemente con ellos. Luego los pusieron en libertad y los invitaron a alejarse de la ciudad. Cuando salieron de la prisión, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde volvieron a ver a los hermanos y los exhortaron. Después partieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, hoy comienza el segundo viaje misionero y comienza en Listra, donde Pablo había sido apedreado. No sé si recuerdan eso, en el primer viaje misionero hacia el final. En Listra, él sana al paralítico y de ahí se va a otra ciudad y después lo apedrean. O sea que él no tiene miedo de entrar en un lugar donde lo habían tratado mal, donde lo habían apedreado, un lugar de malos recuerdos. Bueno, aquí en Listra, él encuentra a este joven que se llama Timoteo. Su madre era judía, convertida a la fe, o sea, cristiana, venida del judaísmo, y su padre era pagano. Como saben, Timoteo va a ser un gran colaborador de San Pablo. Y esta es una primera gran enseñanza. Pablo llama a otros para que evangelicen con él. Pablo busca colaboradores para la misión. No hace todo él, sino que él forma equipos de evangelización. Cuando ve gente con fe y gente capaz de liderar, gente capaz de influenciar, que los convoca para la misión. Este es uno de los colaboradores más grandes. Pablo le va a escribir dos cartas, la carta a Timoteo 1 y carta a Timoteo 2. Una cosa que vemos en Timoteo es que él ya había recibido su fe de su abuela Loide y de su mamá Eunice. Esto no está en Hechos, sino que está en 2 Timoteo 1:5. Pablo, cuando escribe esta carta, la segunda carta a Timoteo, al inicio dice: Tú recibiste la fe de tu abuela y de tu mamá. O sea que hay una influencia de la madre y de la abuela en la fe de Timoteo, que Pablo después va a hacer profundizar. Muy bien, esto es lo primero que vemos en el segundo viaje misionero. Pablo y Silas, no Pablo y Bernabé, sino Pablo y Silas, suman a una tercera persona a su equipo misionero. Quizás Timoteo reemplaza a Juan Marcos, que se fue con Bernabé, como vimos en el capítulo anterior. Lo segundo que vemos es la entrada en Europa, la entrada en Macedonia. Pablo y Silas quieren ir a esta ciudad, el Espíritu Santo le dice que no. Después quieren ir a esta ciudad, el Espíritu Santo también les dice que no. Y después Pablo tiene una visión en la noche de un hombre de Macedonia, esto era en Europa, que le decía: ven hasta Macedonia y ayúdanos. Y ahí Pablo y Silas se dan cuenta de que Dios los llamaba para evangelizar Macedonia. O sea, una segunda enseñanza es que el Espíritu Santo guía la misión de la iglesia y la misión de Pablo. El Espíritu Santo los guía cerrando puertas
diciéndole no vayan acá, les impidió que vayan hacia acá y después hacia allá, les cierra dos puertas y el Espíritu Santo les da esta visión, les abre una puerta. Dios nos guía a veces cerrando puertas y abriendo puertas. Pero lo importante es que el Espíritu Santo guía la misión de Pablo, de Silas y de Timoteo. Lo tercero que vemos en este capítulo es la fundación de la iglesia en Filipos. Filipos está en Macedonia, era una colonia romana, o sea que no había sinagogas judías y se hablaba en latín. Y acá vemos que, como no hay sinagoga, la evangelización pasa a orillas de un río. Y ahí empiezan a predicar la palabra unas mujeres que estaban por allí, una de ellas llamada Lidia. Dice Hechos 14, 16, 14 que el Señor le abrió el corazón para aceptar a la palabra de Dios. O sea que hay una influencia interior en el corazón de Lidia para que las palabras de Pablo entren con fuerza. Y después ella se bautiza y junto con su familia, no solo ella, sino junto con su familia, entran todos en la iglesia. Y les pide que vayan a alojarse a su casa. Entonces, vemos aquí este tema de la evangelización de la familia. Dios no solo llega a Lidia, sino que llega a toda su familia. Ella era viuda, pero tendría otros familiares y era pagana. Y bueno, Pablo le predica el evangelio, Dios le abre el corazón, se bautiza y se hace cristiana. Muy bien, aquí en Filipos, donde están evangelizando, dice que hay una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que adivinaba la suerte y estaba contratada por unos patrones. Entonces, esta muchacha empieza a seguir a Pablo y fíjate que en el versículo 17 dice, y a nosotros. Esto es un tema interesante. El autor de Hechos es el evangelista Lucas. Ahora vamos a ver que muchas veces Hechos de los Apóstoles, Lucas habla de nosotros. Es como que Lucas se sumó a los viajes misioneros. Antes él era ellos y ahora vemos esta tercera persona del plural, nosotros. Vamos a ir viendo que esto se va a entender después, pero se suma Lucas ahora a la evangelización. Pero lo importante es que Pablo, después de varios días de ser perseguido por esta mujer que tenía este espíritu de adivinación y que los denunciaba, Pablo se cansó, se dio vuelta y dice, en el nombre de Jesús, sal de esta mujer. Y en ese mismo momento el espíritu salió de ella, como que expulsa el mal espíritu. Muy bien, ¿qué pasa luego de esto? Los patrones, que se les fue el dinero porque este espíritu fue expulsado, los arrastran a la plaza pública y los denuncian y siembran, dice que estos hombres, Pablo y Silas, están sembrando la confusión, que son judíos que predican ciertas costumbres que los romanos no podemos admitir, y bueno, hacen que la multitud los amotinen. Y fíjate, los magistrados, las autoridades de Filipo, les arrancan la ropa y los azotan. En 2 Corintios 11, Pablo dice que fue apedreado una vez, que eso ya lo vimos, y que fue azotado 3 veces. O sea que esta es la primera vez que aparece que lo azotan. Y lo mandan a la cárcel. En la cárcel era medianoche y miren esta imagen. Pablo y Silas en la medianoche oraban y cantaban en alabanzas mientras los prisioneros los escuchaban. En medio de una prueba, en medio de dificultad, después de ser azotados, en medio de la cárcel y bien tarde, a la medianoche, están alabando y bendiciendo a Dios. Y eso dio un testimonio a los demás que los escuchaban. Es similar a este santo Maximilian Kolbe, que fue puesto preso por los alemanes y él alababa y bendecía a Dios en medio de la cárcel. ¿Qué pasa después? Hay un terremoto, un milagro, se abren las puertas, se caen las cadenas, la fuerza de la alabanza, ¿no? Cuando alabamos a Dios, se abren las puertas que nos encerraban y se caen las cadenas que nos aprisionaban. Pero los Pablo y Silas y los demás prisioneros no se escapan, sino que se quedan en la cárcel. El carcelero, al ver que
se abrieron las puertas, se quiere matar porque piensan que se habían escapado, pero Pablo le dice, no, 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 no te escapes porque estamos todos acá. Le predica el Evangelio, el carcelero se convierte, se hace bautizar con toda su familia y el carcelero los invita y le venda las heridas a Pablo y a Silas, le cura sus llagas y después los hace comer y festeja con los suyos la alegría de haber creído a Dios, la alegría de haber creído en Dios. La fe trae gran alegría. Y bueno, y termina el capítulo con la liberación de Pablo y Silas. Los magistrados dicen que se vayan, pero ellos dicen, no, ustedes nos hicieron azotar públicamente y somos ciudadanos romanos, vengan ahora a decirnos que salgamos, a escondidas nos vamos a salir, vengan en persona a decirnos en libertad. O sea que tiene una gran personalidad Pablo y Silas. Cuando salen de la prisión, Pablo y Silas vuelven a la casa de ¿quién? De Lidia. Y ahí ven a los hermanos y los exhortan, los exhortan. Pablo y Bernabé y Silas vuelven siempre a fortalecer la fe de los que ya están. Es una gran enseñanza de Pablo. Muy bien, ¿cuál es la aplicación de este día? Que la fe entra en una persona, pero también entra en la familia. Fíjate cómo Timoteo recibió la fe de su mamá y de su abuela. Lidia se hace bautizar y toda su familia abraza la fe con ella. El carcelero lo mismo. La fe entra en una persona y se contagia a otros. Por eso tú también debes rezar por la conversión de tu familia. Es verdad que hay que evangelizar afuera, hay que ir a los alejados, pero la evangelización comienza en tu metro cuadrado. La evangelización comienza con tus hijos, con tu familia. Si tú tienes fe, tu fe de modo misterioso influencia a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus nietos. Por eso reza hoy por tu familia. Hoy que tu familia experimente la alegría de creer en Dios. Pide el don de que toda tu familia algún día llegue al cielo y alaben todos juntos a Jesús en el cielo. Pide ese don de algún día poder todos juntos alabar a la Santísima Trinidad en el cielo. Por eso hoy aprendemos no solo evangelizar en el trabajo, evangelizar afuera, sino también evangelizar y orar e interceder por toda tu familia, para que toda tu familia alcance la salvación. Oremos. Gracias, Padre, por este segundo viaje misionero y estas familias que encontraron la fe. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros de nuestra familia. Amén. Hermanos, que tengan un buen día. Esperamos mañana para el próximo capítulo.